Muy buenas tardes, gracias y paz para sus vidas. Les saluda Rocío Villavicencio, pastora de la Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Aquí nosotros tenemos nuestro servicio del día domingo en vivo. Estamos muy gozosos, muy regocijados de poder compartir de la palabra el día de hoy. Nosotros, como ustedes saben, tenemos nuestro servicio los domingos, o en este momento lo estamos haciendo online y comenzamos los domingos a las 12 del día, y los días miércoles tenemos nuestro discipulado bíblico creciendo, viviendo bajo el diseño de Dios a partir de las 8 de la noche. Todos estos mensajes los compartimos juntamente a través de nuestra plataforma YouTube como Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Lo va a encontrar el nombre del mensaje y la fecha del mensaje. Bienvenida Dorita, gracia y paz. Ya se están uniendo nuestros hermanos de la congregación y también otras personas que siempre los días domingos nos permiten y le dan el honor de poderles compartir de la palabra de Dios. Bienvenida Ena, gracia y paz para tu vida. Nosotros queremos decirles a ustedes que nosotros somos una iglesia pequeña, pero una iglesia que cree en el poder de la oración, y nosotros creemos que la oración del justo tiene poder. Hemos visto cosas grandes y maravillosas que el Señor ha hecho a través del año 2020, pero sé que vienen cosas grandes, preciosas para su iglesia en el año 2021. Así que mis hermanos, quiero que preparen su mente y sus oídos espirituales para recibir palabra de poder que nos tiene el día de hoy el Señor a través de su Santo Espíritu. Amadísimo Padre Celestial, te doy gracias el día de hoy por permitirme un día más de vida, por permitirnos entrar en la casa, a los hogares de estos hermanos, para poder llevar la palabra, tu palabra, Señor, para que nosotros, cada uno de nosotros, empiece, incluyendo mi vida, empecemos a fortalecernos hoy día, que es el comienzo de semana, Señor. Como tú lo prometiste, tú estarías con nosotros todos los días de nuestra vida, y sabemos, Padre Santo, que tu promesa es fiel y verdadera. Te pido, Padre Santo, que me uses, que yo mengue, que tú te glorifiques en mi vida, que me des de nuevo de palabra, y que tu mente se alinee en mi mente para que no haya nada que me pueda estorbar a lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Hermana, el mensaje de la palabra de hoy día yo le titulé la gracia en acción. Esa acción que es la que le da vida a un discípulo de Cristo. Y vamos a buscar el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 10. Donde dice el apóstol Pablo, esta epístola la escribió el apóstol Pablo, y dice así, segunda de Timoteo, del 1 al 10. Esta fue una carta que le escribió Pablo a su amigo querido, extrañable como su hijo, un amado hijo, a Timoteo. Y dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarte de alegría. Otra vez le dice: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo tanto, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado a un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Y el 10 termina: y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Cuando dice nos ha salvado según la gracia, cuando estamos leyendo en el versículo 9, esto se refiere, amados, amigos, hermanos en Cristo, miembros de la congregación, que la salvación
es un don de quién. La salvación es un don de Dios que no se logra por el esfuerzo humano, sino por una respuesta de fe al llamado de Dios. Dice desde la eternidad, cuando habla también desde aquí, desde la eternidad, cuando dice, y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, cuando Dios dice desde la eternidad, era el plan de Dios para la salvación, ese plan que ya Él tenía para salvar la humanidad de la muerte espiritual, preparado desde antes de la creación del mundo. Dios sabía, amado, que el primer Adán, el primer hombre, iba a fallar. Pero Él ya desde la eternidad tenía preparado el segundo hombre, su unigénito Hijo Jesucristo, para salvación y darnos una vida eterna. Este es un preámbulo y quiero comenzar, hermanos. Jimena, bienvenida. Quiero comenzar con una palabra importante antes de comenzar mi mensaje. Esta es parte del mensaje, pero comenzar de lleno el mensaje. Aquí Pablo, lo que nos está hablando, dice, doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, como lo decía tu tía Loida. Okay. Entonces estamos viendo que también estamos hablando aquí de la fidelidad, hermanos. Y yo quiero comenzar diciendo, ¿qué es la fidelidad? La primera cosa que veamos hoy día es el significado de la fidelidad. Esta palabra, tanto en griego como en hebreo, tiene diferentes formas que presentan diferentes términos, amados. Y es así como se amplía el concepto. Por ejemplo, del hebreo esta palabra significa emuna, que es fidelidad. Pero también tiene el sentido de genuinidad, tiene el sentido de confiabilidad, tiene el sentido de constancia, de honestidad y también de conciencia, hermano. Y en el griego tenemos una palabra que es pisto, que a su vez esta se deriva de pisteu, y esta palabra significa creer, ser fiel, mientras que pisto significa fiel, confiable, confianza, firme, seguro, sólido. Todos esos significados significa pisto. Así que según estas definiciones que yo les acabo de decir, fidelidad es ¿qué? Es permanecer, es estar firme en lo que comenzamos, es tener fe, ser personas confiables y responsables. Fidelidad es lealtad a toda costa. Tenemos que ser fieles. Dios es la manifestación completa de lo que es fidelidad, porque la fidelidad de Dios es grande. Hay un coro que dice, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, porque Dios es inmutable, Dios no cambia, su fidelidad es grande. Pero a veces el hombre no sabe ser fiel, hermano. Fidelidad significa obediencia, amado. La fidelidad solo se puede demostrar por medio de la obediencia al mandato. Tenemos una gran comisión que cumplir tú y yo como iglesia, como la amada de Cristo, como la niña de los ojos de Dios, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. La iglesia está fundamentada y trabaja en qué, hermanos, en base de la fidelidad. Por eso yo hice este preámbulo antes del mensaje de accionando nuestra gracia, accionando la gracia de Dios. La iglesia está fundamentada, hermano, en la roca inconmovible que es Cristo. Así que roca inconmovible es fidelidad. Y el mismo Señor declaró a Pedro cuál era el fundamento de la iglesia. Y eso lo encontramos, hermanos, en Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no sobre un hombre. Él estaba hablando de la roca de la salvación. Él estaba hablando de Jesucristo, de Él mismo. Él es la roca, Él es la cabeza de la iglesia. Entonces dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí podemos ver que la iglesia está fundamentada, amado, sobre algo sólido y no fluctuante.
Por eso dice que hay gente que construye su edificio en la arena y viene el mar, las tempestades, las olas, el viento y se las lleva. Pero cuando nosotros edificamos en la roca de nuestra salvación, que es Cristo Jesús, nosotros, aunque vengan tormentas y dificultades, nosotros vamos a seguir adelante. La semana pasada hablamos de los frutos. Hoy día hablamos de que tenemos que ser fieles, tenemos que ser constantes, tenemos que activar esa gracia que Dios ha puesto en ti y en mí. Este versículo nos demuestra que Dios solo edifica sobre cimientos sólidos, hermano, o más bien dicho, sobre personas fieles, pues la Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer ¿qué? Sacrificios espirituales aceptables a Dios, no obras para alcanzar la salvación. Sacrificio quiere decir que los frutos del Espíritu Santo en este 2021 sean manifestados en tu vida y en mi vida. La fidelidad, hermano, es nuestra respuesta a Dios. ¿Quién quiere mencionar algo importante respecto a nuestra manera de responder al llamado de Dios? Todos queremos, ¿verdad? Y nosotros lo encontramos en Mateo capítulo 22, 14. Porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. En este pasaje podemos ver que Dios llama mucho. Dios desde la eternidad ya hizo el plan de la salvación para su creación. Pero no todos son los escogidos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué esas preguntas? Dice, este hombre no se vistió de acuerdo a la ocasión. Fue invitado, pero más no respondió al llamado. ¿Qué quiere decir, hermano? O sea, que no se podía confiar. ¿Por qué? Porque encontramos a veces dentro de la iglesia, hermano, Dios está buscando hombres de compromiso, hombres fieles, hombres que no le tengan miedo, hombres que se levanten con el poder y la unción del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere Dios para ti y para mí en el 2021. Hombres y mujeres de compromiso, fieles, que no miramos atrás, que no miramos ni a la izquierda ni a la derecha, sino que lo miremos a Él y le creamos a Él y creamos su palabra. Cada uno, Dios nos ha llenado de dones y cada uno ha recibido el don y tenemos que hacer funcionar los dones que Dios nos ha regalado, hermano, porque eso es un regalo. Los dones del Espíritu Santo son un regalo que Dios ha dado a su iglesia y cada uno es responsable de que ese don sea activado. La base de la fidelidad, como hemos visto aquí, el Señor nos ha dado dones, ¿verdad? Pero son dones espirituales, quiero decirles, amado, lo cual indica que si no se activan esos dones, entonces, ¿cómo se pueden activar esos dones? Cuando hay una relación estrecha con Dios a través de su Espíritu Santo, hermano. Pues es importante, Dios nos ha venido hablando desde la despedida del año 2020 y a medida a través de su palabra para este 2021, porque hay una iglesia preparada, una iglesia fiel, una iglesia poderosa. Nosotros esto también lo podemos ver con el apóstol Pablo cuando en 2 de Timoteo, capítulo 2, dijo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. En este pasaje estamos viendo dos aspectos muy importantes, amados, muy importantes, que es uno es el don que Dios nos da y el otro es el fuego del don. Esto indica que el don puede estar ahí, tú puedes tener el don, estar lleno de dones del Espíritu, pero si no está activo, te falta el fuego. ¿Por qué? Y ese fuego tú lo llenas cuando te llena el Espíritu Santo de tu poder, de tu unción. Tienes que tener una estrecha relación con el Espíritu Santo. Ser fieles, ponernos a servicio de los demás, en función para esos dones se activen y hagan la función de lo que el Señor ha puesto en ti. Entonces, con esta parte que hemos empezado, yo quiero leer en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo, vámonos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 10, y dice así: tú estás conmigo, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, y lo que hagas
presencia de muchos testigos, dice la palabra, eso encarga a muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que son idóneos para enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Y continúa, dice el 4, ningún soldado en servicio activo, minero Cristo, se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar a quien lo reclutó como soldado. La palabra con la palabra lo instruye. Y sigue en el versículo 5 dice, y también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo en las reglas. El agradador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme al Evangelio, el cual sufre penalidades, dice el apóstol. Esforzarnos en la gracia, quiere decir pelear valerosamente, quisiera que me diga si está escuchando bien. Un siervo, un soldado de Cristo es aquel que pelea de todo corazón una buena causa. Compite según las normas establecidas. Trabaja con energía para llegar a recibir una gloriosa recompensa. Cuando dice tú, cuando dice tú, es un pronombre personal, amados. En primer lugar, en la oración está en el énfasis griego, su posición y su aparición indica que otros pueden haber fallado, pero tú estás diciendo, tú tienes que esforzarte, seguir adelante. Y si nos vamos a la Germán, capítulo 3, versículo 1, dice aquí, capítulo 3, versículo 1, miren lo que nos dice el apóstol. Voy a cambiar en este momento, voy a cambiar de lugar para que así todos podamos escuchar y ver bien de acuerdo, porque veo que todos están diciendo que se está escuchando mal, pero yo quisiera que esto cambiara y voy a escuchar y voy a cambiar de lugar, así que no se preocupen, hermano, el mensaje
tenemos que esforzarnos en la gracia de Dios. Tenemos que esforzarnos en la gracia de Dios. Esforzarnos en la gracia de Dios significa pelear valerosamente, hermana. Competir seriamente y trabajar arduamente por aprender verdades divinas y guardarlas en el corazón y guardarlas en nuestro corazón, guardarlas en nuestra memoria. ¿Para qué, hermano? Para que luego estas verdades espirituales sean transmitidas a los escogidos de Dios. Y de tal manera que se alcance con lo que nosotros transmitimos, con esa sobreedificación, porque dice que el pastor edifica, pero los miembros de la iglesia, los miembros de la iglesia sobreedifican a otros. Transmitamos el evangelio, el evangelio puro, el evangelio de salvación, el evangelio de la reconciliación con Dios. Un buen siervo, un soldado de Cristo es aquel que pelea de todo corazón por una buena causa. Yo quisiera que me esté diciendo si ya ahora la transmisión se mejoró, si están escuchando bien. Compite, como lo dijo, compite según las normas, como el apóstol Pablo dice, compite según las normas establecidas. Tiene que tener lealtad. Lucha como atleta, no se cansa, no se rinde, pero sigue las normas, las reglas. Dice que un atleta trabaja con energía, trabaja como un labrador. Usted ha visto el labrador en el campo, no se cansa, sino que sigue haciéndolo, sigue labrando la tierra, sigue abriendo los surcos y va plantando la semilla y la siembra y va haciéndolo en orden, como ha sido diseñado. En el mundo espiritual es así mismo, hermano. En el mundo espiritual nosotros seguimos un orden espiritual. Tenemos que seguir la palabra de Dios. Tenemos que seguir nosotros lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra, lo que Dios nos ha manifestado, hermano, a través de su palabra y obedecer su palabra para que nosotros podamos seguir adelante, no perder, no tener temor, tener dominio propio, que esos dones del Espíritu se manifiesten en nosotros. En primer lugar, en oración, el énfasis griego, su posición y aparición que indica que otros han fallado en qué? En el propósito de orar, hermano. Muchos no tienen una relación. En oración, cuando usted ora y yo oro, es el puente que nos ayuda, hermano. Es el puente que nosotros tenemos entre usted y Dios. La oración, usted habla y el Señor a través de su palabra contesta, hermano. Otros nos han fallado, pero el apóstol Pablo dice, tú esfuérzate y sigue, porque algunos no se han esforzado. Miren Gálatas, hermano, vámonos al libro de Gálatas. Yo quisiera que alguien me diga si está escuchando bien. El libro de Gálatas es importante para mí. El libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Mire lo que dice así. Oh Gálatas, insensato, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Y si vamos a Gálatas también en el capítulo 5, versículo 13, mire lo que dice la palabra. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad, solo que no uséis la libertad, como pretexto para la carne, sino ser siervos por amor los unos a los otros. Tenemos que esforzarnos en la gracia, hermano. Eso se trata. Pero lo más importante, en la gracia, tenemos que ser fuertes. Esfuérzate quiere decir ser fuerte, como en inglés puede decir be strong. Tenemos que tener ese poder. No importa lo que puede pasar. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que ser fuertes. Esto es el imperativo actual, indica el crecimiento continuo de la fuerza y la resistencia que se puede reunir para seguir adelante y no tropezar. Mire Efesios capítulo 6, vamos al libro de Efesios capítulo 6, 10. Dice,
en el versículo 10 del libro de Efesios capítulo 6 dice, por lo demás, mire lo que dice el hermano, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Quién nos da el poder y la fuerza? A través del Espíritu Santo, hermano. A nosotros nos ha dado dones, pero si esos dones fueron dados y ese fuego no es activado porque no tenemos una relación estrecha con el Señor, no se van a manifestar. Y el Efesios nos está diciendo que nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor, y eso nos fortalecemos a través de la palabra y en el poder a través del Espíritu Santo. Cuando dice, quiero que sean ustedes capaces, capacitarse. Él está diciendo a Timoteo, por sí mismo no podía hacerse fuerte él, ¿verdad? Pero cuando usted se capacita, cuando usted es instruido, cuando usted escudriña la palabra, cuando usted aprende a través de su pastor la palabra, cuando usted es un discípulo, porque el discípulo tiene que doctrinarse, cuando usted aprende, cuando que hay por eso dice que tiene que ser como un noble soldado de Jesucristo, porque nosotros pertenecemos a Cristo, hermano. Nosotros fuimos redimidos, fuimos comprados a precio de sangre. Gracias a sacar, y que esa gracia produzca en nosotros el fruto que Dios quiere que produzca, hermano. En el campo de batalla, el soldado debe satisfacer a su comandante. No se manda por sí solo. No evalúa las órdenes para considerarlas si las cumple o no las cumple. Sí hace lo que su comandante dice, o sea que nosotros tenemos que vivir conforme a la palabra. Y no hace de competir con el hermano, porque cada uno tiene su don y cada uno en el cuerpo de Cristo tenemos una función, hermano. Miren lo que dice 2 de Timoteo 2:5. 2 de Timoteo, vamos al libro de Timoteo. 2 de Timoteo 2:5 dice así. Gloria a Dios. Y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo a las reglas. Que el que compite como atleta no compite, dice que no gana el premio si no compite va con las reglas. Tiene que ser, se necesita
hay que esforzarse, implica sacrificio y implica disciplina. Dice que el atleta debe competir legítimamente, es decir, bajo estricto rigor en toda conformidad con las normas establecidas. No, si no, no puede alcanzar el premio. Y la palabra de Dios nos pone reglas, pero nosotros, si somos como atletas, tenemos que competir y ir creciendo hacia la estatura del varón perfecto, pero viviendo de acuerdo a las normas establecidas legalmente, las obras establecidas espiritualmente. Cuando dice que el atleta usa las normas legítimamente, esto es que corresponde con la intención con lo que ha sido las reglas puestas. O sea, las usa y sabe lo que le conviene, lo que es lícito y lo que no es lícito en su vida. Lo que le conviene y lo que no le conviene. Él tiene que guardarlas, el atleta tiene que esas reglas guardarlas en su mente y en su corazón para él poderlas cumplir. Y así, amados hermanos, nos toca a nosotros en el mundo espiritual. De igual manera, si el hombre que ejecuta un servicio especial para Dios no observa las normas, no recibirá la corona de justicia que Dios, el juez justo, Dios, que todo lo sabe y todo lo ve, le va a otorgar a aquellos que han cumplido su compromiso. Nosotros tenemos, hermano, entonces que saber las normas. Porque la ley no perdona y castiga a que solamente sabe la ley, no. A que también el desconocimiento de la ley no te quita de que tú seas llevado culpable por hacer algo que está incorrecto. Así en el mundo espiritual. Nosotros tenemos que trabajar en nuestra salvación con fervor, con temor, cuidarla, con mucha energía, accionar esa gracia para que eso después que el Señor Proverbios, al libro de Proverbios, hermanos, capítulo 27, 18. Gloria a Dios. Mire lo que dice aquí. El que cuida la higuera comerá su fruto, y el que atiende a su Señor será honrado. Si el siervo de Dios se esfuerza plenamente, amado, en la realización de la tarea espiritual, será el primero en ser recompensado. No es porque nosotros servimos a Dios para que seamos bendecidos. No, ya nosotros fuimos bendecidos antes de la fundación del mundo. Y el Señor, si tú dejas hacer algo, no, el Señor te deja bendecir. No, ya tú eres un bendecido. Sino que a través de cuando nosotros cumplimos las normas, nuestra fe es fortalecida, hermano. Aviva en nosotros una esperanza, profundiza en de que cuando nosotros no nos basamos en la gracia, lo que dice la Biblia, cuando nosotros no somos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Efesios capítulo 4, versículo 3. Efesios capítulo 4, versículo 3 dice así: esforzaos por perseverar en la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es responsabilidad nuestra, amados, esforzarnos en la gracia, a fin de que podamos andar ¿en qué? En unidad del Espíritu, en un mismo sentir. Ahora bien, muchos han malentendido esto, ya que pretenden ser solícitos en guardar dicha unidad, no buscando y trabajando en aras de comprender mejor la verdad de Cristo y vivir conforme a su mente como debe ser, sino todo lo
Todo lo contrario, amado. Creen que la unidad se sustenta creciendo al falso concepto que dice: tú tienes tu interpretación de la Biblia y yo tengo la mía. Y lo más humilde es no debatirla. Eso no es unidad. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que estar unidos y en unidad. Por eso el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso ver los hermanos juntos en unidad, en unión. Y porque ahí es cuando veía el Señor su bendición y vida eterna. Lejos de esforzarnos en la gracia hacia la unidad por medio de la verdad doctrinal de Cristo, lo que hacen con ese discurso es pervertir el sentido de la humildad y seguir negando esa unidad a pesar de cualquier esfuerzo de cercanía en lo natural. El esforzarse en la gracia, amados, debe ir precedido de la voluntad de Dios en cuanto a cada caso para así proceder. Insistimos en que no existe un esfuerzo, no existe nada de forzarnos en la gracia sin el previo aval del divino. O sea, que si nosotros no nos esforzamos en la gracia conforme a lo que está escrito en la palabra, ¿de qué nos sirve? Ahora, tenemos otro ejemplo de lo que sí es esforzarse en la gracia de Dios. Si vamos al libro del 2 de Corintios, capítulo 12, versículos de 7 al 10, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exalten desmedidamente, me fue dada un aguijón en mi carne, dijo el apóstol Pablo, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, dice el apóstol Pablo, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy, hermano. Cuando soy débil y sé que yo rindo mi voluntad, rindo mi pensamiento, rindo mi vida a Cristo, es cuando soy más fuerte, porque el poder de su Santo Espíritu, que mora en ti, que mora en mí, no me va a ayudar para ser fuerte en cualquier situación. No sabemos con seguridad, amado, cuál fue este aguijón en la carne de Pablo, o el mensajero de Satanás que nos habla aquí en esta porción bíblica. Algunos comentaristas dicen que se refería a un falso maestro que en Corintio buscaba el destruir la iglesia y que resultaba ser un oprobio y constante disgusto para el apóstol. Otros aseguran que se trataba de una enfermedad en los ojos que le dificultaba constantemente. Fuera de lo que fuera, amados, fuera de lo que fuera, la cuestión es que Pablo debió aprender a fortalecerse en la gracia de Dios, por depender enteramente en qué, hermanos, en el Señor. Y en esta circunstancia, hermanos, tenemos que aprender usted y yo y decir: basta mi gracia, como dijo el Señor, basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Que en este 2021, hermano, basta de la gracia del Señor para que el poder de Dios se perfeccione en nuestra debilidad. En todas esas áreas que necesitamos crecer, reforzarnos, seguir adelante, hermano. Tenemos que aprender a depender de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se manifiesta a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, amados. Dios permitió esto, hermano, por causa de las grandes experiencias y revelaciones que tuvo, para que no se enorgulleciera el apóstol Pablo, creyendo que era especial o mejor que los demás. En la iglesia de Cristo nadie es especial, ni más que los demás. Cada uno somos ante el Señor la niña de sus ojos, y fuimos comprados y redimidos a precio de sangre.
Él pagó el mismo precio para ti y para mí en la cruz del Calvario. Y nos dio el perdón de los pecados en la cruz del Calvario. Y nos escribió, tu nombre y mi nombre están escritos en el libro de la vida. Gracias a ese Dios maravilloso que yo le serví. Gracias a Jesucristo. Él no tiene excepción de persona. Él te ama a ti y a mí, tal como somos. Lo que Él quiere, que tú y yo seamos fieles, seamos obedientes, que le creamos a Él y le creamos su palabra. Pablo aprendió, hermanos, a través de sus circunstancias, ¿a qué? A esforzarse en la gracia y depender enteramente del poder de Dios. Y yo te digo mi mensaje para este 2021, que este 2021 sea el comienzo del aprendizaje de depender completamente del poder de Dios a través de su gracia. El fortalecernos en la gracia, hermanos, siempre nos va a mantener en nuestro lugar. Y por tanto vamos a ser humildes y vamos a saber que todo se lo debemos a Él. Bástame tu gracia para que yo pueda fortalecerme, Señor. El ser humano por naturaleza fácilmente olvida su condición de criatura. Y en su fuero interno, o sea, internamente, hermano, tenemos la tendencia a creernos autosuficientes o que todo lo podemos. Así es, ¿verdad? Por ello, el verdadero hijo de Dios ha de aprender, hermanos, aprender enteramente a depender de la gracia de Dios, esforzándonos cada día. Y digo esforzándonos porque también incluyo mi vida, esforzándonos cada día como aquel Timoteo, el hijo querido del apóstol Pablo, como lo dice cuando saluda, debía aprender también. Hermanos, que este mensaje haya sido un mensaje que nos haya edificado, un mensaje que hayamos aprendido, que solamente recordemos que el Señor es la vid y que nosotros somos los pámpanos, que separados de Él nada podemos hacer, hermano, nada podemos hacer, que la fidelidad de Dios es infinita, pero que Él nos dio y nos regaló a su Hijo, nos regaló el Espíritu Santo que mora en ti y en mí y que está conmigo y contigo. Pero Él y nos llenó y nos dio ese regalo maravilloso de los dones del Espíritu, pero depende de ti y de mí, que esos dones se aviven, que esos bienes sean, que la gracia de Dios se avive en nosotros. Cuando tú y yo tenemos esa relación con el Señor, genuinamente, cuando lo buscamos en espíritu y en verdad, hermano, es cuando verdaderamente tú y yo nos vamos a fortalecer de la gracia de Dios y vamos a decirle al Señor, Señor, manifiéstate en esas áreas de mi vida. No estamos viendo si el otro es mejor, si yo soy mejor, no, sino que en la unidad del cuerpo todos vamos a unirnos para que la iglesia de Cristo sea la manifestación completa de la gracia de Dios. Tú y yo no vivimos por promesa, tú y yo vivimos por la manifestación de la gracia de Dios que vive en nosotros a través de Cristo y del Espíritu Santo de Dios. Gracias y paz para sus vidas, hermanos. Les amo en el amor del Señor. Este primer día de semana sea el comienzo para que tú y yo meditemos en este mensaje, para que tú y yo digamos, heme aquí, Señor, úsame. Heme aquí, yo quiero cumplir, ser fiel al llamado que tú has puesto, a ese propósito que ya tú tenías para mí desde antes de la fundación del mundo. Que este año tú me uses, que yo sea canal de bendición, que yo pueda llevar los mensajes de la palabra a otro, que nada ni nadie me estorbe, que nadie me quita esa llama que tenemos que tener tú y yo, esa hambre de buscarle en espíritu y verdad, esa hambre de poder transmitir a los otros que tenemos y servimos a un Dios poderoso, a un Dios vivo, a un Dios que envió a su único Hijo para que con ese Jesucristo que nos presentó el ministerio de la reconciliación, que tú y yo podamos presentarle ese ministerio de reconciliación que nos trajo Cristo Jesús a aquellos que viven aún sin fe y sin esperanza. Que esa sea nuestra misión, que ese sea nuestro mayor galardón, hermano, porque las demás cosas vienen por añadidura. Nada te va a faltar, porque dice la palabra, he sido joven y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. Y con eso yo me despido, hermano, porque eso es una promesa grande para mí. Gracias para sus vidas, amados, que el Señor les continúe bendiciendo. No se olviden y continúen orando los unos por los otros. Sabemos que tenemos hermanos que están en tratamiento, sabemos que tenemos hermanos que están enfermos, pero lo declaramos
declaramos en el nombre de Cristo Jesús sano. Que este comienzo de nuevo año, ore por esta nación, que este comienzo de nuevo gobierno sea un comienzo donde la iglesia amada de Cristo sea más fortalecida, que no tengamos miedo, porque tú y yo le pertenecemos al ejército de Cristo. Gracias.